Bienvenido a nuestro servicio en línea. Es un gusto tenerte aquí y poder compartir contigo este tiempo de bendición. Te invitamos a permanecer conectado y seguir nuestra transmisión a continuación. ¿Cuántos de ustedes nos visitan a esta reunión? Nos agrada, nos da regocijo recibir a nuestros visitantes. Por acá, ¿hay alguien que nos visita? ¿Puede levantar su mano? Si alguien nos está visitando, ese caballero, damos la bienvenida. ¿Alguien más? Por este lado, ¿cuántos nos visitan? Levanten su mano. Muy bien, bien, gracias a Dios por esas manos que se levantaron. Y nosotros les damos la bienvenida. Así nos gozamos con su visita y les invitamos a participar de este tiempo cuando el Señor nos va a hablar. Necesitamos que el Señor hable a través de su palabra. Y hemos escuchado tantas voces, tantos consejos buenos y malos, y a veces nos han confundido y nos han llevado por caminos equivocados. Ahora necesitamos que el Señor nos hable. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. La epístola a los Efesios capítulo 4. También está saliendo en la pantalla para los que no tienen Biblia o pueden también ayudarse en la lectura. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Nuestro lema para este mes es la unidad, fuerza vital de la iglesia, o poder que sostiene a la iglesia, la unidad. Nuestro tema para hoy es súplica por la unidad. ¿Están escuchando? Digan conmigo, por favor, súplica por la unidad. Miren lo que dice el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Esa palabra ruego es súplica. Esta súplica procede desde la prisión. Pablo estaba encarcelado en Roma cuando escribió esta epístola a los Efesios. Se declara como preso en el Señor, es decir, da a entender su total dependencia del Señor y que por la causa del Señor estaba preso en la cárcel. Su mayor preocupación no era salir en libertad, tener por lo menos un trato humano o tener tranquilidad a pesar de los momentos difíciles, sino su mayor preocupación era que los hermanos de Éfeso estuvieran unidos. Posiblemente tendría noticias de que algo no estaba marchando bien en la iglesia. Y quizás uno de los problemas es que había conflictos, había tensiones, contiendas y cosas así. Y por eso les dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No les ordena a producir la unidad, sino a ser vigilantes y guardianes de la unidad en la iglesia. Voy a repetir, no les pide que produzcan ellos la unidad,
sino que sean vigilantes, cuidadosos y guardianes de la unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque quien produce, origina y establece la unidad en la iglesia es el Espíritu Santo. Y a nosotros nos corresponde guardar y mantener la unidad. Y luego él habla o menciona las razones por qué debemos guardar la unidad. Escribiéndoles a los corintios les dice: hermanos, tengan el mismo sentir, esa es unidad, el mismo sentir de amar a Jesús y de servir a Jesús. Tengan el mismo parecer, eso significa pensar de una sola manera para agradar al Señor. Y dice: y no haya entre vosotros divisiones, porque he sido informado por la familia de los de Cloé que hay divisiones en la iglesia. Entonces la unidad es tener el mismo sentir de que Jesús debe ser el Señor de la iglesia y el único venerado y adorado aquí. La unidad significa que todos debemos amar de corazón a Jesús, no a otro Señor, no a otros dioses. Y la unidad significa que todos debemos servir a Jesús, a un solo Señor. Amén. Ahora va a mencionar los motivos de esa unidad que les suplica. Primero dice: en honor a nuestra alta vocación. Digan conmigo: en honor a nuestra alta vocación. Esa palabra vocación significa llamamiento y profesión. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignifiquen ustedes su llamamiento. Este llamamiento nos hizo Dios a todos nosotros e incluye 3 aspectos de nuestro llamamiento. Quisiera que pongan bastante atención. ¿Quién nos llamó? ¿De dónde nos llamó? ¿Y para qué nos llamó? Primero, llamados a un cambio de posición y condición. Hemos sido llamados a un cambio de posición y condición. Y allí viene la diferencia de lo que éramos antes y de lo que somos y debemos ser hoy. Primero, fuimos llamados de muerte a vida. Digan conmigo: de muerte a vida. Segundo, de las tinieblas a la luz. Digan: de las tinieblas a la luz. Tercero, del poder de Satanás al reino de su amado Hijo. Digan: gloria a Dios. Del poder de Satanás al reino de su amado Hijo. Cuarto, de la esclavitud a la libertad. Digan: gloria a Dios. Eso es. De la esclavitud, repitan, de la esclavitud a la libertad. De hijos del diablo a hijos de Dios. Eso dice la palabra: todo aquel que vive en el pecado y practica el pecado es del diablo. Pero el Señor cambió nuestra posición y nuestra condición. De hijos del diablo a hijos de Dios. Glorifiquen al Señor y digan: amén. De la vida antigua a vida nueva. Ese es el primer aspecto, de donde el Señor nos sacó y a qué nueva posición y a qué nueva condición nos ha puesto. Segundo aspecto, llamados a la salvación. El Señor nos llamó a la salvación. Por eso en Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta salvación no depende de nosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchas personas que no entienden todavía de qué el Señor nos salva. Entonces aquí, cuando el apóstol Pablo habla de la vocación, del llamamiento, nos hace entender que fuimos llamados a la salvación.
salvos del pecado y sus consecuencias. ¿Están escuchando? Salvos del pecado y sus consecuencias. ¿Cuántos de ustedes están seguros de ser salvos del pecado? Segundo, salvos del mundo de maldad. Ya no pertenecemos al mundo, ya no somos amigos del mundo, somos ahora enemigos del mundo y amantes de Jesucristo. Amamos a Jesucristo, porque el Señor nos salvó del mundo de maldad. Y ustedes deben recordar que antes de venir a Cristo, qué cosas hicieron en el mundo, cómo vivieron en el mundo, qué practicaron en el mundo. Tercero, salvos del poder de Satanás. Satanás tiene poder, por eso influye, por eso domina, por eso lleva a la gente a pecar, los hunde en los vicios, en toda clase de corrupción, de degeneración. Pero gracias al Señor que Él nos ha salvado del poder de Satanás. Satanás no tiene poder sobre nosotros. Diga amén, diga gloria a Dios. Satanás ha sido vencido por Jesucristo. Amén. Y Satanás tiene temor, tiene miedo a Jesucristo, porque Él es el que lo venció en la cruz y por la resurrección de entre los muertos. La palabra dice que Satanás no tiene ninguna potestad sobre Jesús. Él tiene todo poder y autoridad. Digan amén, digan gloria a Dios. Pero también nos salvó de la condenación eterna, porque el pecado trae condenación. El pecado nos hace merecedores del castigo, del juicio de Dios. Pero hemos sido llamados a la salvación y salvos de la condenación eterna. Si hoy le tocara morir a usted por cualquier motivo o causa, ¿a dónde iría? ¿A la condenación del infierno en el lago de fuego o al cielo? ¿A dónde iría usted? ¿Cómo será eso? Alguien dice, ¿cómo será? No sé, quién sabrá a dónde puedo llegar o a dónde podré llegar. Usted tiene que saber, tiene que estar totalmente seguro a dónde llegar después de la muerte física. ¿Me está escuchando? Tercer aspecto, el Señor nos llamó a su servicio, llamados a su servicio. Digan, llamados a su servicio. De siervos de Satanás a siervos de Cristo. Antes servíamos a Satanás cuando estábamos en el pecado, ahora somos siervos de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes se declaran siervos de Jesucristo? Ya no siervos de Satanás. Toda persona que practica el pecado, vive en el pecado, es siervo de Satanás. A él le gusta el pecado, le encanta el pecado y Satanás quiere que la gente peque todo lo que puedas, se enrede y se hunda en el pecado. A él le gusta eso y finalmente se destruya. Ahora nosotros, los hijos de Dios, los que somos salvos, ya no somos siervos de Satanás, sino siervos de Jesucristo. De siervos del pecado a siervos de la justicia, eso dice Romanos capítulo 6. Antes servíamos al pecado, ahora servimos a la justicia, las cosas rectas y correctas. De instrumentos de Satanás a instrumentos de Dios. Antes éramos instrumentos de Satanás. Nos manejaba y nos usaba a su antojo y a su querer. Pero gracias a Dios que ahora somos instrumentos de Dios. ¿Cuántos de ustedes son instrumentos de Dios? Que Dios les puede usar para lo bueno, para lo correcto, para bendición. Amén. Todos los que son instrumentos de Dios, levanten la mano y digan, yo soy instrumento de Dios. Ya no soy instrumento de Satanás. Gloria a Dios. Y también Él nos salvó o nos llamó de andar en la carne a andar en el Espíritu. Antes andábamos en la carne, haciendo lo que agradaba a nuestros deseos, a nuestras pasiones.
a nuestros deseos carnales. Ahora hacemos los deseos del Espíritu y así debe ser. Entonces el apóstol Pablo lo que quiere decirnos es: miren de dónde han sido sacados, miren de dónde han sido salvados. Y entonces ahora todos aquellos que han sido sacados de estas cosas deben procurar mantener la unidad del Espíritu. Nadie puede jactarse: yo estoy aquí porque fui bueno. Nadie puede decir: yo soy predicador, o yo soy líder, o soy diácono, o lo que sea, porque tuve méritos. No, es porque el Señor primeramente perdonó nuestros pecados, nos salvó de la condenación eterna, y por su gracia hizo morar en nosotros sus dones y talentos para que nosotros le sirvamos. Entonces, es por la gracia del Señor. Hermanos queridos, nuestro llamamiento es tan honroso que conviene cuidarlo con esmero y diligencia a cualquier costo. Lo que acabamos de hablar del llamamiento, llamados a un cambio de posición y condición, llamados a la salvación y llamados al servicio de Dios, eso tiene mucho valor. No hay nada que se compare en este mundo. No hay cosa mayor que estas bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces debemos cuidar ese llamamiento. Sobre todas las cosas que cuidamos, sobre todos los valores que cuidamos en este mundo, debemos cuidar lo que el Señor nos ha dado. Y debemos honrarlo, viviendo de manera práctica, agradándole a Él. La segunda razón por qué debemos guardar la unidad es en honor a nuestra más alta distinción. Digan conmigo: en honor a nuestra más alta. Proyecte por favor el número 2 o el punto B. Que nadie se distraiga, por favor, el que esté usando la pantalla, que esté atento, escuchando la palabra. En honor a nuestra más alta distinción. ¿Cuál es esa distinción? ¿Qué nos distingue de los inconversos en el trato con los demás? ¿Están escuchando? ¿Qué nos distingue o qué nos debe distinguir en el trato con las demás personas? Miren el capítulo 4, versículo 17, Efesios. Tenga su Biblia abierta. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ustedes ya no anden como los gentiles, los inconversos, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, todas esas cosas tiene la gente inconversa. Tiene la mente entenebrecida, tiene la mente vana, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad o toda vergüenza, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren el versículo 20, la diferencia. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Tiene que haber diferencia total entre el comportamiento del inconverso y el Hijo de Dios, el cristiano. Una diferencia abismal. Digan conmigo: una diferencia abismal. Entonces dice el versículo 2, Efesios 4:2. Y estas cosas deben distinguirnos. Primero, la humildad. Dice: con toda humildad. Toda humildad. Amén. ¿Qué es humildad? Esta es la actitud de una justa estimación de sí mismo, sin orgullo ni arrogancia,
en relación a los demás. Tengo que tener un concepto correcto de mí mismo en relación a los demás, sin orgullo ni arrogancia por ningún motivo. El humilde estima a otros de igual valor y derecho delante de Dios. Humilde es aquel que considera a los demás como superiores a sí mismo o a él mismo. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ¿están entendiendo? Estimando cada uno a los demás como, ¿qué dice? Como superiores a él mismo. No te creas, no te sientas superior a nadie, ni porque hables bonito, ni porque cantes bonito, ni porque hayas estudiado mucho, ni porque tengas títulos académicos, ni porque tengas dinero. No te sientas superior a nadie, sé humilde. Amén. Digan gloria a Dios. Los humildes promueven la unidad, el amor y el compañerismo. Amén. En cambio, los soberbios o los orgullosos causan conflictos, sublevación o rebelión, violencia y divisiones. Eso es lo que hacen los soberbios, los orgullosos. Por eso es que en la casa, en el matrimonio, en la familia, el hombre que se cree superior, perdonen que yo use este término, macho, pues humilla, pues golpea, desprecia a la mujer y a veces a sus propios hijos. Se cree el único hombre, se cree la divina pomada, se cree la única autoridad. Eso fue en el tiempo pasado, en la vida de pecado. Dice, ahora tenemos que ser humildes y estimar a los demás como superiores a uno mismo. Segundo, dice mansedumbre. Debe distinguirnos la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es la virtud de un carácter maduro y bajo control, con autodominio. Cuando estén sufriendo opresión, estrechez, acusaciones y privación por causa de su fe, por causa de sus ideales y sus convicciones, sin el ánimo de reaccionar en forma violenta o vengativa. La persona que tiene la mansedumbre, que es el fruto del Espíritu Santo, no reacciona de manera violenta o vengativa. Aprende a tener paciencia con los demás, aprende a entender a las personas en sus debilidades y aprende a perdonar las ofensas y las flaquezas. En Números capítulo 12, 1 al 3, habla de un hombre que dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Qué tal atrevimiento? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Este comentario de dos hermanos de Moisés. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. ¿Cómo era Moisés? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y entonces Dios mismo salió en defensa de Moisés. Y como parte del castigo por haber menospreciado, por haber hablado mal de Moisés, Aarón tuvo que ser quitado por un tiempo del sacerdocio y pasar su disciplina. ¿Y quién había iniciado el chisme, la murmuración? Era María, y fue herida por la lepra y lo sacaron leprosa del lugar. ¿Están escuchando? Por eso el Señor nos dice a nosotros, según Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dice aprende de tu padrastro o de tu papá o de tu antepasado. No dice aprende de tu mamá el mal carácter, el mal genio. Eso pasó antes que conozcas a Cristo. Ahora que son llamados a la salvación, ahora que son nuevas criaturas, aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y dicen Mateo 5:5, ¿quiénes son los felices? ¿Quiénes son los dichosos? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad cuando Jesucristo reine en la tierra. Amén. Mansedumbre también es la dulzura de espíritu. Tiene que ver con la gentileza con que uno trata a otros. La mansedumbre es hija de la humildad, como la irritación y la rebeldía son hijas de la soberbia. Son dos generaciones totalmente distintas. Tercero, dice también la paciencia. El versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de soportar el sufrimiento y los malos tiempos. Es poseer la firmeza de carácter para no caer en la provocación y reacción con ira y violencia. Con respecto a las circunstancias duras y difíciles de la vida y pruebas, la paciencia consiste en esperar pacientemente la solución, no desesperarse. Pacientemente esperé a Jehová, dice la palabra, y Él me escuchó y me sacó del pozo de la desesperación. Amén. Y en ese tiempo difícil, mantener la fidelidad al Señor, no perder el ánimo, no perder la fe, no perder la confianza, sino mantenerse firme en el Señor. Tener paciencia. En Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas. El hombre que se deja vencer rápidamente por la ira, el hombre fosforito, la mujer fosforita que reacciona rápido y suelta la víbora, suelta el león hambriento, la ira. Dice, promueve contiendas, peleas. Mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Amén. ¿Y quién es el que tarda en airarse? El que tiene paciencia. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, aquel que se considera valiente. Y el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene dominio de sí mismo, que el que toma una ciudad. Mejor es ese hombre, mejor es esa mujer que llega a conquistarse a sí misma y dominarse a sí mismo. Domina su carácter, domina su genio, domina su temperamento. Hay esperanza en esa persona. La paciencia se manifiesta con una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás. Los cristianos debemos reflejar la paciencia de Dios hacia los demás. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor nos tiene mucha paciencia? Pero no solamente saben, sino que ustedes lo han comprobado. ¿Cuántos lo han comprobado? Que el Señor nos tiene mucha paciencia. ¿Qué pasaría si a cada error, si a cada falta, a cada cosa incorrecta que hagamos, el Señor estuviera detrás de nosotros con un garrote, con un azote, azotándonos y tirándonos de garrotazos? ¿Qué sería? Por otro lado, ¿qué sería si el Señor nos dijera, ya te perdoné 4 o 5 veces, ahora ya no te perdono? El Señor, a pesar de todo, nos sigue amando. A pesar de todo, nos sigue esperando que reaccionemos, que cambiemos de actitud. A pesar de todo, Él nos perdona. Y entonces dice, así como yo les perdono, también ustedes perdónense unos a otros. Así como yo les tengo paciencia, ténganse paciencia unos
los unos a los otros. Todo el capítulo 18 de San Mateo, yo les dejo como tarea para que ustedes lo lean. Y allí dice en una parte, en San Mateo capítulo 18, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, a su acreedor. Le debía 500 denarios a alguien y como no tenía con qué pagarlo, se puso de rodillas y le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te le pagaré todo. Y cuando nosotros le decimos al Señor, por favor, ten paciencia porque te fallé y porque hice esto, perdóname por favor, ya no lo quiero repetir, el Señor tiene paciencia y nos perdona. Pero nosotros actuamos de otra manera, no tenemos paciencia con las personas y no queremos perdonar. Es como esa canción mundana que dice que te perdone Dios, yo no te perdono. En 1 Corintios 13, 4 al 7 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, digan, no se irrita, no guarda rencor. Cuando tienes el amor de Cristo no puedes dejarte llevar por la irritación y guardar rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, digan, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, lo bueno, lo malo, todo lo soporta. Amén. Soporta a tu hermano, soporta a tu esposa, soporta a tu esposo, soporta a tus hijos. En Gálatas 5:22 por eso dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El que tiene el Espíritu Santo en su vida manifiesta paciencia, expresa paciencia, actúa con paciencia ante cualquier provocación. Muy bien. Segundo o cuarto, tolerarse las faltas con amor. Ahí usa el término soportándoos. Tolerarse las faltas con amor, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué significa soportar? Soportar es la fortaleza en el tiempo del sufrimiento, la persecución y el dolor. Es ser paciente o tolerar las debilidades. ¿Están escuchando? Soportar es tolerar las debilidades, las faltas y las actitudes impertinentes de otros. También significa ser firmes en las pruebas, las tentaciones y ser inconmovibles en la fe. No dejarnos asustar, no dejarnos conmover por las cosas que vienen, por las pruebas que vienen, por los sufrimientos. Y recuerden que Pablo no estaba escribiendo esta carta desde un palacio, desde un retiro como en Punta Sal. Estaba hablando desde la prisión, desde el sufrimiento, desde el dolor. Amén. Hay mucho más que hablar de esto. Vamos al quinto, a la quinta razón por qué debemos ser diferentes a los inconversos. 5. Solicitud permanente de unidad. Dice el versículo 3, solícitos, lean conmigo, fuerte, solícitos. A ver, 1, 2 y 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sean ustedes solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta palabra solícito tiene 3 aspectos o significa 3 cosas. Esta palabra solícito significa 3 cosas. A ver, levante su mano y cuenta con el primer dedo, el meñique. Número 1,
esforzarse por mantener la unidad. Eso es lo que significa ser solícito, esforzarse, díganlo, esforzarse por mantener la unidad. Segundo, digan, hacer todo lo posible para mantenerse unidos. Amén. Tercero, que la unidad es sólida y permanente cuando permitimos que el Espíritu Santo nos mantenga unidos mediante el vínculo de la paz. Eso significa ser solícito. Uno desea, uno procura, uno anhela, hace todo lo posible para que haya unidad. Haya unidad en la familia, haya unidad en el centro de trabajo, en la empresa, en el negocio, en la iglesia. Todo esto se manifiesta. La unidad se manifiesta en toda obra, en todo trabajo, en toda relación que tengamos. Muy bien, entonces somos diferentes a los inconversos y debemos honrar esa diferencia. Amén. ¿Están entendiendo, por favor? En honor a nuestra distinción debemos mantener la unidad. Jesucristo dijo que estén unidos, Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero si entre ellos se pelean, entre ellos se aguijonean, entre ellos se hacen daño y andan haciendo lo malo el uno contra el otro, ¿cómo la gente va a creer que tú me enviaste? ¿Y cómo la gente va a creer que ellos me siguen a mí? Tercero, la tercera razón de por qué debemos guardar la unidad es en honor a las bases de nuestra unidad. ¿Están entendiendo? En honor a las bases de nuestra unidad. Rápidamente, ¿cuáles son esas bases? Son 7. Digan 7 bases. Digan número 1, un cuerpo. Somos un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Amén. Nosotros somos un solo cuerpo y pertenecemos a ese cuerpo glorioso de Jesucristo. Pero es imposible que el cuerpo esté sano o vivo cuando ese cuerpo esté herido, mutilado y descuartizado por las contiendas y divisiones. Hay problemas serios en muchas iglesias, peleas, rencillas, quitarse cargos, quitarse puestos. Y muchas iglesias están descuartizadas, enfermas, ese cuerpo de Cristo mutilado. ¿Y quiénes lo han mutilado? No son los leones ni los tigres, sino los mismos que se congregan, mutilan el cuerpo de Cristo. Segundo, digan segundo, somos un solo o tenemos un solo espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo que mora en cada creyente es el que mantiene la unidad en ese cuerpo. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas? Porque hay 3 espíritus que luchan en el universo, que se pelean y se quitan a las personas: el Espíritu de Dios, el espíritu satánico y el espíritu humano. El espíritu satánico destruye todo, descuartiza todo. Ese es un verdadero descuartizador, un depredador, Satanás. El espíritu humano produce contiendas, promueve divisiones, promueve peleas, envidias. Pero el Espíritu de Dios promueve y produce la unidad en el cuerpo de Cristo. El mismo Espíritu que está en usted y en mí es el Espíritu que hace esa unión perfecta y nos mantiene unidos. Gloria a Dios. Tercero, una misma esperanza. Si todos tenemos una misma esperanza, ¿por qué tenemos que estar divididos? ¿Y cuál es esa esperanza? Todos los hijos de Dios somos llamados a una misma esperanza. Y nuestra esperanza es la vida eterna, la morada eterna con Dios.
que moraremos con Jesucristo, el lugar que nos tiene preparado. Todos queremos llegar a ese lugar que el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué demora mucho? Una de las razones podría ser: todavía no se acaba esa morada, la preparación de esa morada. Porque hay millones de gente que sigue agregándose. Y el Señor Jesús quiere que millones y millones vayan a esa morada. Él no quiere que millones se vayan al infierno, sino a la gloria eterna, al cielo. Oh, gloria a Dios. Si tenemos todos esa misma esperanza, no hay otro cielo, no hay dos cielos, hay uno solo. No hay otra ciudad, no hay otra comunidad para los que producen divisiones y contiendas. Hay una sola morada y todos tenemos esa misma esperanza, que Jesucristo va a venir por su iglesia para llevarnos a ese lugar. Digan gloria a Dios. No sé si usted tiene la misma esperanza, o es que el enemigo va a llegar a la hora de su muerte para llevárselo, los demonios, a la condenación eterna, como sucedió con el rico, relatado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Cuarto, un solo Señor. Si todos tenemos un solo Señor, es decir, un solo Salvador y un solo Señor para todos y en todos, que gobierna nuestras vidas, porque el Señor es el que gobierna y gobernará el mundo cuando ya establezca su reino milenial en esta tierra. Hay un solo Señor, no hay dos señores, en mayúscula, solo Jesucristo. ¿Quién reina en su vida? ¿Quién gobierna su vida? ¿A quién ama usted? Algunos aman mucho a Mao Zedong, otros aman mucho a Hitler, así como el primer ministro que estaba hablando de Hitler. Otros aman mucho a Carlos Marx. Ellos son sus dioses, se lo comen sus escritos. Falta poco que hoja por hoja se lo coman los libros. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué consecuencias trae después todo eso? ¿Cuántos amamos realmente a Jesucristo, que es el único Señor de nuestras vidas? Por supuesto que después vamos a valorar todos los demás talentos y vocaciones. Quinto, una sola fe. Tenemos una sola fe, es la base de nuestra unidad. Esta fe se refiere a la profesión de fe que todo creyente ha hecho al entregar su vida a Jesucristo. Solo por esa fe ha recibido el perdón de sus pecados. Solo por esa fe ha recibido la salvación. Solo por esa fe Jesucristo vino a morar dentro de esa persona. Solo por esa fe hubo cambio de vida. Y solo por esa fe nos sostenemos. Y solo por esa fe iremos a heredar la vida, la gloria eterna que el Señor nos tiene preparado. Tenemos una sola fe. No hay otra. Eso nos mantiene unidos. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Yo también, y entonces estamos unidos en una misma o por una misma fe. Sexto, un solo bautismo. Hay un solo bautismo. No hay dos, no hay tres. No se refiere al bautismo en agua, sino al bautismo de incorporación en el cuerpo de Cristo de cada creyente, que el Espíritu Santo realiza en el momento de la conversión. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Preste atención. Por un solo Espíritu, y está en mayúscula, habla del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? Ese cuerpo es la iglesia del Señor. En otras palabras, en el momento de nuestra conversión, cuando el pecador dobla sus rodillas, confiesa sus pecados, es perdonado, es salvado y ahora
Jesucristo viene a morar en su corazón, el Espíritu Santo lo introduce al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque el término bautismo significa también introducir o incorporar. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. 7 y último, un Dios y Padre de todos. Amén. No hay dos dioses, no hay dos padres, sino hay un solo Dios y un solo Padre de todos. Pablo usa 3 preposiciones para definir la relación de Dios con su iglesia. Escuchen por favor, 3 preposiciones. Primero, dice, el Dios y Padre está sobre todos. Digan, sobre todos. ¿Qué significa eso de estar sobre todos? Él es la única y la máxima autoridad que está sobre todos, todos nosotros, inclusive sobre toda la creación. En Isaías dice, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Y yo soy el único Dios, y los que pretenden ser dioses, los ídolos y las imágenes, nada son. Ojalá que el Señor esté sobre todos, y no los espíritus malignos que estén dañando su mente y su corazón, sino Dios sobre todos. Segunda preposición, Dios es por todos. Digan, por todos. Es decir, a través de todos se refiere cómo manifiesta su presencia. Esa presencia, los teólogos lo llaman la inmanencia de Dios. Esa presencia de Dios penetra, controla y sustenta todas las cosas. Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios manifiesta el olor de su conocimiento a través de nosotros. En su casa el Señor se manifiesta a través de usted, que es cristiano, que es hijo de Dios. Amén. A no ser que usted no esté totalmente convertido y tiene dudas y tiene vergüenza. En su barrio, en su trabajo, el Señor manifiesta su poder, su presencia a través de usted. Usted es el medio como Dios se manifiesta, cómo manifiesta su amor, cómo manifiesta su paciencia, su mansedumbre, su gozo. Donde quiera que usted esté, sube al ómnibus, sube al microbús. Usted es hijo de Dios, usted es nueva criatura. El Señor manifiesta su presencia en ese lugar a través de usted. Diga gloria a Dios. Y finalmente, en todos, que es el mismo Dios que mora en cada creyente por el Espíritu Santo, en una relación personal e íntima. En todos es el mismo Dios, no es otro Dios, no son otros dioses, sino el Dios único y verdadero que mora en cada uno de nosotros. Hermanos queridos y amigos, fuimos llamados y salvos para vivir en unidad. Honremos nuestro llamado y nuestra nueva posición y condición de hombres y mujeres nacidos de nuevo. Somos diferentes a toda persona no nacida de nuevo, diferentes a los inconversos. Y una de esas maneras, cómo vamos a expresar nuestra diferencia, es viviendo en unidad para la gloria de Dios. En la iglesia primitiva, miles y miles, me gustaría predicarles del libro de los Hechos, cómo mantenían la unidad, no solo de manera idealista, sino de manera práctica. Oraban juntos, digan, oraban juntos. Nadie faltaba a la oración. Acudían al templo a alabar al Señor todos. Y
cantaban alabanzas todos, se ayudaban todos, a los más necesitados les atendían. Y todos se levantaban cuando había oposición en oración. Nosotros tenemos que imitar a esa iglesia. ¿Me están escuchando? Así como la tolerancia es el efecto que impide una comunión, así como la intolerancia es el efecto que impide una comunión eclesial basado en el amor y la comprensión, así también la mutua tolerancia es señal de que el amor rige y gobierna nuestro trato con los demás hermanos. Un trato amoroso, un trato cariñoso, un trato dulce. Una de las señales de que andamos según la carne es tener por insoportables a otros hermanos, pero sin percatarnos de que los demás también tienen que soportar nuestros defectos. Yo tengo mis defectos y gracias por los que pueden soportarme, y gracias por los que pueden entenderme, y gracias por los que pueden perdonarme. ¿Me están escuchando? Todos los que no tienen defectos, pónganse de pie. Y vamos a orar para que se vayan al cielo, porque en la tierra van a tener problemas. Rick Warren dice: no hay iglesia perfecta, no hay gente perfecta en la tierra. El único perfecto y acabado de perfección es Jesucristo. Y cuando ya estemos en la gloria, allí sí seremos perfectos. Entonces dice él, sería bueno que pongan un letrero en la puerta principal de los templos que diga: aquí no recibimos a los perfectos, porque no hay gente perfecta. Aquí todos venimos con nuestros defectos, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades. El asunto es que nos soportemos, nos aceptemos, nos perdonemos unos a otros. Ahora, compete a cada creyente, escuchen por favor, compete a cada creyente y a todos en general preservar la unidad. La unidad de la iglesia depende del aporte de cada miembro. Ustedes quisieran tener una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia sana. Cada uno tiene que colaborar, cada miembro tiene que colaborar por la unidad de la iglesia. Y entonces el resultado será el buen comportamiento de cada hijo de Dios, en el temor de Dios, en obediencia al Señor, en honor al llamado que el Señor nos ha hecho. Tú y yo, ustedes y yo, somos llamados a guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Una iglesia unida es una iglesia sana. Una familia unida es una familia sana. Una iglesia unida es una iglesia fuerte. Digan conmigo, una iglesia unida es una iglesia fuerte, de gran influencia hacia la sociedad. Una iglesia unida es una iglesia que glorifica el nombre de Jesucristo, que lo alaba con sus hechos. Una iglesia donde hay peleas y contiendas y cosas que dividen, cosas que dañan, no glorifica el nombre de Cristo. Glorifica su jactancia, su yo, su orgullo. Igual las familias unidas son familias fuertes, hijos prósperos, esposos que viven la vida en esa unidad. Pero es importante que esa unidad la produzca el Espíritu Santo. El hombre que no es arrepentido, la mujer que no es arrepentida, no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu Santo, tiene otro espíritu, su propio espíritu o espíritu maligno. Por eso miente, por eso engaña, por eso roba, por eso grita, por eso maldice, por eso ataca con la boca, daña a su propia familia, a sus propios hijos.
Pero el que tiene el Espíritu de Cristo ama, tiene paciencia, soporta, perdona, ayuda a la gente. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo? El enemigo va a luchar cada día para que nosotros cambiemos de amo. ¿En qué sentido? Pecando contra Dios. Cuando uno peca, cambia de amo, deja de amar a Cristo y comienza a amar el pecado, el vicio y las cosas que le dominan. Por eso necesitamos vivir en unidad y en oración y ayudarnos mutuamente. Hay personas que no se dejan ayudar tampoco. Piensan que solas van a luchar, solas van a vencer los problemas, las tentaciones. Déjense ayudar, por favor, dejémonos ayudar. Si el pastor Elías me dijera: pastor, yo quiero orar por usted, yo le digo: está bien. Si es posible, me pongo de rodillas y le digo: por favor, ore por mí, necesito su oración, porque solo soy débil. Y entonces podemos juntar fuerza, ánimo y la fe entre unos y otros. ¿Cuántos de ustedes necesitan siempre la ayuda de sus hermanos, la ayuda de sus pastores? Pónganse de pie los que necesitan eso. Claro, si usted no necesita, quédese sentado, porque va a decir la verdad. Pero si usted necesita, póngase de pie. Yo soy débil, diga: yo soy débil, yo soy tendiente a hacer algo incorrecto. Me he visto tentado a veces a romper, a dañar la unidad, hablando mal de mi propia iglesia, hablando mal de mis propios líderes, hablando mal de mis propios pastores. No he sido capaz de ir de frente para decirles si yo noto algún problema, algún defecto, alguna falta. Damos gracias a Dios por su palabra y te damos gracias a ti por permanecer conectado con nosotros. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros y suscríbete a nuestro canal La Hermosa Oficial en YouTube. Te invitamos a seguirnos en redes sociales para que conozcas nuestras actividades. Dios te bendiga.